Solo para compartir con ustedes una mínima reflexión, si la dificultad que tiene la provincia de Buenos Aires, algo que habíamos adelantado en este programa, de pagar el medio aguinaldo, que llegó allí para pagar salarios, digo, sobre el límite, nos impone una pregunta a todos, quienes tratamos de comprender la realidad más allá de la construcción del discurso o el relato de todos los días. ¿Qué sucede con la obra pública? Está paralizada. Los gastos o las erogaciones de la provincia de Buenos Aires para cumplir con los proveedores está congelada esa erogación. Y hay una reducción importante en los servicios alimentarios escolares que alcanzaría un 40% de acuerdo a datos oficiales, off the record esto por cierto. Charlamos con Franco Caviglia. Franco Caviglia tiene una larga trayectoria política, es parte de la dirigencia argentina, por cierto, y tiene en su haber, de acuerdo a lo que él pudo comentarnos la semana pasada, un currículum. El currículum de Caviglia es que fue montonero, por ahí no nos da tanto para afirmar que lo fue, que militó en esa estructura de resistencia. Luego, ya con el advenimiento de la democracia, fue integrante del Grupo de los Ocho. Luego adhirió, aún siendo integrante del Grupo de los Ocho, al menemismo cuando Carlos Menem gozaba de popularidad, y luego se convirtió en un adalid del cabalismo. De hecho, participó del lanzamiento de Domingo Cavallo en Córdoba, cuando el hombre de la ciudad mediterránea, se presentó como candidato a la presidencia. Charlamos con Caviglia sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, quien dijo claramente que no es operable, que recomendó a Scioli, sin mencionarlo, que debía saber administrar y gestionar, y sobre estos ribetes novelescos, muy poco de Caviglia, sí en la profundidad y en el diagnóstico político que preocupa a propios y extraños en este momento de la provincia de Buenos Aires. Primera parte de la entrevista realizada en La Plata con el diputado del Frente Justicialista para la Victoria, Franco Caviglia. Me parece que la respuesta de la presidenta responde más bien a cuestiones de índole domésticas o internas propias del justicialismo y no a cuestiones macro o cuestiones que tengan que ver con lo que le pueda interesar a la gente. Sí, me parece que Scioli está gestionando bien, es un hombre que, digamos, más que un hombre de política, me parece que es un hombre de gestión. Hoy tenemos un sistema federal totalmente asimétrico, donde el gobierno central prácticamente capta todos los recursos y las provincias naturalmente están constantemente dependiendo de que la nación le baje el dinero necesario para poder afrontar incluso hasta sus gastos corrientes, como son los sueldos, y el mismo sistema se da con respecto a los municipios, porque los municipios también dependen de la coparticipación que le mande la provincia, que a su vez depende que la nación le mande los recursos. Yo creo que todo esto lo que indica es que hay que hacer una reforma profunda y estructural en materia impositiva, en materia financiera y también en materia institucional, donde los municipios recobren autonomía, posibilidad de recaudar sus propios impuestos y en este esquema también se le dé más protagonismo y mayor participación a las provincias y no un esquema tan verticalista donde se declama federal en la Constitución Nacional, pero que los hechos responde a un esquema realmente unitario. Entonces vamos a tener estos problemas, los tuvimos antes de ahora, los tenemos ahora y los vamos a seguir teniendo más adelante. Para hacer este tipo de modificaciones que propongo, es decir, yo lo expreso a lo mejor en 2 minutos, 3 minutos y parece que es muy sencillo, pero no lo está. Esto requiere un acuerdo con todas las demás fuerzas políticas, requiere un gran acuerdo nacional. Es decir, todas las fuerzas políticas tienen que estar de acuerdo en el sentido de realmente ir a una reforma institucional importante, que puede incluir la reforma constitucional o no, pero sí la reforma institucional en el sentido de generar una mayor descentralización,
una mayor deslocalización, una mayor participación de las provincias, un mayor protagonismo de los municipios, fundamentalmente llevando adelante esto que está previsto en la Constitución Nacional, pero digamos no se ha realizado en la práctica, que es el hecho de que los municipios tengan autonomía, la posibilidad de tener el poder constituyente, de dar su propia constitución y establecer los recursos propios para poder autosostenerse. De hecho, los municipios podrían hacerlo. Ahora, esto requiere un acuerdo no solamente dentro del justicialismo, sino también con las demás fuerzas políticas. Hoy se hace difícil incluso dentro del justicialismo. Entonces, naturalmente vamos a seguir con estos tipos de paliativos hasta que, bueno, llegue un momento que en un estado político determinado o alguna dirigencia diga, bueno, basta, y aquí hay que hacer una reforma estructural y profunda, porque si no, todos los meses vamos a seguir con el mismo problema. Es una gran forma diplomática de establecer críticas serias. Cuando Caviglia habla de una construcción unitaria, se refiere a que la nación que conduce Cristina Fernández de Kirchner, en el partido que él integra, tiende a absorber la mayoría de los recursos disponibles, está en un 70% lo que absorbe la nación en materia de tributos y después distribuye en forma dispendiosa. Y luego lo que está planteando Caviglia, para traducirlo, es que si esta realidad de hoy, mes de julio, se traslada en el tiempo, evidentemente el próximo impacto se va a sentir en los municipios. Si no tiene la provincia de Buenos Aires los recursos para hacer frente a los gastos corrientes, va a tener que decidir cuánto coparticipa los municipios y estaríamos en el mismo planteo que hoy le hace la provincia a la nación de los municipios hacia la gestión de Scioli. De allí que el sistema es de parches, es engorroso, no es funcional y requiere lo que Caviglia decía con mucha precisión, un acuerdo de todas las fuerzas políticas nacionales. Difícilmente en este marco, en este contexto donde la concentración y la centralidad no es algo nuevo del kirchnerismo, sino que es tal vez la impronta, lo más acabado que el kirchnerismo ha ofrecido desde la asunción en el poder aquel 25 de mayo del año 2003, segunda parte con el diputado Caviglia. Horroroso, no es funcional, genera un dispendio, digamos, de energía política que nosotros podríamos utilizar en actitudes propositivas para la gente, para mejorar la calidad de vida y no estar, ¿no es cierto?, renegando entre nosotros mismos si se envió la cantidad suficiente, si no se envió la cantidad suficiente, si se está gestionando bien, si se está gestionando mal. Bueno, yo creo que en definitiva el que tiene que determinar, el que tiene la soberanía última para determinar si alguien a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel municipal está realizando una buena o mala gestión, es el pueblo que lo realiza a través del voto. Y me parece que los calificativos que entre nosotros nos propendemos, entre nosotros nos tiramos, tiene, digamos, una limitación, digamos, propia de la circunstancia o la situación política que se está viviendo, pero que de cara a la gente eso me parece que no tiene ningún tipo de relevancia, ¿no? Yo creo que en algunos casos hay intereses particulares que están por encima del interés general. Yo creo que acá tiene que haber un gran acto de responsabilidad y madurez, con mucha templanza, con mucha prudencia, de pensar en positivo, pensar que tenemos que buscar, aunar criterios, esfuerzos para potenciar al máximo la estructura del Frente para la Victoria, del cual todos pertenecemos, para de esa manera llevarle las mejores soluciones en cuanto a la calidad de vida de la gente y dejar las pequeñas resillas internas o las pequeñas dificultades que podamos tener
hacia el interior del Partido Justicialista, porque en definitiva esto repercute negativamente en todo el espectro, espectro político, el espectro institucional y lo más, digamos, lo más doloroso aún en la sociedad. Las rencillas internas, tal vez el punto de inflexión o el inicio de esta escalada tiene que ver con una etapa de Clarín. Un día domingo donde se le hace una entrevista, no Clarín levanta una entrevista que le realiza a Scioli, y él en su diplomacia y en su capacidad de diagnóstico y de pragmatismo señala que sería candidato a presidente en caso que Cristina Fernández de Kirchner no impulse la reelección.